Contando el cuento con Ángel Guzmán. Hablaba de los grandes conocedores del jazz. Decía que yo soy de los más grandes y no es por falsa modestia lo que voy a decir. Créanme que no. Gracias a Eduardo. Lo que sucede es que trabajo mucho, eso sí, trabajo a madres. En México hay muchísima gente, o mucha al menos, le quitamos elísima, hay mucha gente que sabe mucho de jazz, de veras, muchísimo de jazz. Y sabe mucho de jazz no solo porque sepa las diferentes corrientes o conozca las historias del quinteto de Miles Davis o dónde dejó la pelota John Coltrane. Manejan muy bien todo lo que es el concepto, todo lo que es la gramática, los códigos jazzísticos. Conozco yo mucha gente de ese tipo en todo el país. Repito, he recorrido el país y en todo el país hay gente, pero no se dedican a esto porque el nivel socioeconómico, su nivel socioeconómico bajaría en automático y no lo hacen por lo mismo. Hay poca gente, hay realmente poca gente. Libros que hablen sobre el jazz en México, hasta ahorita son 13 libros y 9 los he escrito yo. Porque, por necio que soy. A mí me preguntó una pareja hace años, unos chavales eran novios, parece, estaban haciendo una maestría en la Universidad del Valle de México o en la Anáhuac, una universidad particular, y habían escogido el jazz en México como tema. Entrevistaron a varias personas, músicos, y a mí también me preguntó ella en determinado momento cómo se le hace para que se pueda dedicar a escribir sobre jazz en un país como este. Y en automático le contesté a la chavala que lo primerito, y esto ya lo he escrito, que lo primerito era hacerte a la idea que ibas a ser pobre toda la vida, que era lo primero, y que después de esto era ya sencillo, porque solo era de leer mucho, de escuchar mucha música y de darle cierto ritmo a tus frases y a tus oraciones. Habló Eduardo también de los pioneros. Aquí hay que hacer un apunte rápido. Hicimos un homenaje, le entregamos reconocimientos a los pioneros del jazz en México. A algunos los tuvimos que entregar a familiares porque ya habían fallecido. En 2005 hicimos ese homenaje en el Palacio de Bellas Artes, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes allá en Ciudad de México. Cuando hicimos esto, por cierto, habían pasado 30 y tantos años, 34 o 35 años, de que los músicos mexicanos de jazz no podían tocar en esa sala, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. No me acuerdo, fíjate. Juan Gabriel sí estuvo en el palacio. Ah, Juan Gabriel. No, sí, Juan Gabriel. No, y por cierto, Juan Gabriel, el ratón, un estupendo trompetista de jazz. En ese homenaje que le hicimos a los pioneros, estaba yo con el ratón en la puerta trasera, y cuando le comenté que hacía 30 y tantos años que los jazzistas mexicanos no tocaban en la sala principal, pinche ratón, me dice, no, yo sí toqué aquí en el homenaje a Juan Gabriel. Y dije, bueno, ok, sí está bien, pero yo me refiero que los músicos de jazz no habían podido tocar ahí con su propuesta musical. Pero Gustavo Rivero Weber autorizó que se le hiciera en la sala principal ese homenaje a los pioneros. Entonces también me dio carta blanca para invitar a los grupos que yo quisiera. Él no se enteró, Gustavo Rivero Weber no se enteró hasta el día en que vio el cartel, el flyer, como le dicen ahora, quiénes iban a tocar. Invité a gente que tenía mucho poder de convocatoria con el público, como Iraida Noriega, Eugenio Toussaint, Héctor Infanzón, Diego Maroto,
Lulimoli. Bueno, en fin, gente con mucho arrastre en ese sentido, pero también invité un grupo de free jazz, de excelencia, de veras, de excelencia. No cualquiera toca free jazz. Bueno, sí, muchos tocan free jazz, pero muchos solo son farsantes. Para tocar realmente free jazz necesitas primero dominar bien el jazz, dominarlo. Y hay cuates que se compran sus sax y empiezan a hacerlo chillar y dicen que están haciendo free jazz. Pero bueno, esa es otra plática que en algún otro momento haremos. Pero de los pioneros, que es a donde iba, de lo que mencionó Eduardo, cuando hicimos esto, cuando Rivero Weber me autorizó este homenaje, saqué la lupa y empecé a averiguar sobre los pioneros a los que se les iban a entregar reconocimientos, y ninguno de ellos, ni uno solo, había nacido en la Ciudad de México. Bueno, en lo que era el Distrito Federal. Ni uno. Todos los pioneros, los grandes pioneros, y me emociona decirlo, me emociona de veras, miren, eran de diferentes ciudades del país que habían tenido que llegar al Distrito Federal para poder desarrollar una carrera como jazzistas por el maldito centralismo que se vivía en el país y que venía desde siglos atrás, desde los aztecas. Ese centralismo había imperado, seguía imperando. Por fortuna, desde hace unos 20 años o un poco más, ese centralismo se ha ido diluyendo. Ahorita como que quiere regresar, ojalá que no lo logre. Esperemos que no lo logre, pero hay algunos necios que... Bueno, en fin, también esa es otra plática. Hace 20, 25 años se fue diluyendo este centralismo y entonces los músicos que querían hacer jazz pudieron quedarse en sus ciudades natales y así surgió todo esto, y gracias a ello pude yo no retar, sino decirle a las autoridades culturales en 2015 que no había un solo lugar en el país donde no hubiera jazz, que no había un solo estado de los 32, bueno, de los 31 estados y el Distrito Federal, donde no hubiera grupos de jazz y públicos de jazz. Me lo creyeron a medias primero, pero cuando les dije que lo podía comprobar con hechos, con artículos que yo mismo había publicado en diferentes partes, me financiaron un libro que se llamó Atlas del Jazz en México. En ese atlas yo no me costó mucho trabajo porque yo ya había, repito por enésima vez, yo ya había recorrido México. Entonces conocía en todas partes a músicos de jazz y a gente que promovía el jazz. Entonces solo recapitulé todo eso. Cuando se publicó ese atlas, venían todos los lugares donde se tocaba jazz, no clubes de jazz exactamente, porque en la mayoría de los lugares en este país donde se toca jazz 2 veces, 3 veces a la semana. Hacen al lado una mesa, unas sillas y ahí se pone el grupo y tocan jazz, pero vale mucho la pena, por supuesto, y es agradecible a más no poder que los propietarios de esos bares, de esos restaurantes metan grupos de jazz 1, 2, 3 veces por semana. Clubes de jazz en forma hay pocos, pero bueno, por ahí hay. Bueno, entonces apareció el Atlas del Jazz en México, estaban los lugares y los clubes de jazz, estaban los festivales que también andan por todo el país, y estaban los programas de radio. Los programas de radio que eso sí, en absolutamente todas partes había mínimamente un programa dedicado al jazz, por profesionales. Y bueno, también incluía evidentemente pequeñas historias de cada estado, de cómo había llegado el jazz, cómo se había sostenido, las broncas contra las que se tenían que enfrentar. Y esto le gustó a las autoridades culturales, les gustó. Independientemente de si les gusta el jazz o no, no todos son como estos dos personajes, créanme. En la mayoría de los casos, de vez en cuando, se les prende ahí una lucecita que les dice que el jazz también es cultura.
y entonces organizan festivales de a 10 centavos, invitan a algunos grupos y todavía quieren que los grupos les hagan reverencias porque los invitaron y les pagaron 15 centavos. Bueno, les gustó sobre todo porque, repito, pudieron ver que lo que habían financiado en un atlas, en un libro de jazz, había llegado a absolutamente todas partes. Entonces eso lo pueden ellos capitalizar políticamente. Y me dijeron, ¿qué sigue, maestro? Y les dije, bueno, mira, si te das cuenta, que no lo creo, pero les dije eso, si te das cuenta no hay un solo disco en el atlas. Solo vienen clubes, lugares, programas de radio, historias, festivales, pero no viene un solo disco. Porque hubiera sido imposible hacer una selección, aunque fuese mínima, de discos. Toda selección implica en automático una exclusión. Entonces no lo pude hacer, no hay discos en el Atlas del Jazz en México. Lo que sigue entonces, la secuela natural, es una enciclopedia fonográfica de jazz, les dije. Recuerdo que Enrique Taboada me dice, una enciclopedia de a tiro. Dice, ¿hay tanto jazz para una enciclopedia? Le digo, sí, hay más jazz de lo que te imaginas aquí en este país. 2 o 3 días después de esa plática, allí en su oficina, me habló uno de sus asistentes y me dice, maestro, ya está. El presupuesto para que haga usted su enciclopedia ya se autorizó, y se autorizó en los términos que usted nos propuso, que fuera un libro de lujo, todas las páginas de papel cuché, todas a color. Le costó un poco de trabajo discutirlo a don Santiago con la gente del comité, porque le decían que con el presupuesto que iban a autorizar, en lugar de hacer 2 volúmenes se podían hacer 4, pero que fueran en blanco y negro y en papel bond. Después hablé ya otra vez personalmente con Taboada y le dije, sí, por supuesto, que se podrían hacer 4 volúmenes con ese mismo dinero si en lugar de papel cuché y todas las páginas a color, los hiciéramos en blanco y negro y en papel bond. Digo, tal vez podríamos hacer 8 si lo hacemos en papel estraza, pero de lo que así se lo dije, pues ya había confianza con este cuate. Pero digo, de lo que se trata, y esto fue bien serio cuando se lo dije, es de hacerle un homenaje a los músicos de jazz en México, porque nunca en este país han valorado a los músicos que tocan jazz, nunca, ni siquiera tienen una idea remota o cercana de lo que tienen que sacrificar los músicos para poder seguir tocando jazz en este país. Porque en este país los músicos de jazz, además de ser músicos, arreglistas, compositores, tienen que ser sus propios representantes, sus propios secres, sus propios agentes de prensa, sus propios roadies, sus propios ingenieros de sonido, todo tienen que hacerlo, y lo hacen con tal de seguir tocando jazz. Porque eso es una necesidad del alma. Bueno, además que son necios, pero por eso está el jazz vivo. Por eso está el jazz vivo en este país, pero nadie lo ha valorado. Entonces, dame chance de hacer un homenaje en unos libros de ese tipo. Me acuerdo que incluso algunos compañeros me decían, cuando les dije que ya se había autorizado, me decían que estaba yo loco. Los más cercanos me decían, pinche mala cara, y hasta te la crees. Pero se logró, salieron los 2 primeros volúmenes con las mismas características, de la letra A, esto es en orden alfabético, de la letra A la letra J, casi toda la J, no alcanzó para toda la letra. El volumen 3 va de la letra J al inicio de la letra R o R, y aunque después ya lo propuse
con las nuevas autoridades para 4 volúmenes, me he dado cuenta que mínimamente se van a necesitar 5 tomos, porque hay muchísimo jazz, muchísimo. Yo pensé ingenuamente que conocía la enorme mayoría de lo que existe de grabaciones de jazz, pero una vez que saqué la lupa con calma me di cuenta que hay cosas que están en diferentes partes del país. No sé por qué lo hagan algunos músicos, pero lo hacen. Algunos músicos de jazz sacan su disco y se sienten satisfechos con que ese disco lo conozcan sus cuates, sus parientes, la inmediatez geográfica a veces de alguna ciudad cercana, pero no le hacen mayor promoción. Entonces se quedan los discos en sus escritorios o en cajas, y he seguido reconociendo. Todavía hace un mes fui a presentar este volumen 3 a Cuernavaca y un músico excelente, un bajista excelente, me regaló un disco que había sacado hace 6 años. Y le dije, ¿y este disco, güey, por qué hasta ahorita? Y dice, pues no pensé que te fuera a interesar. Le digo, ¿por qué crees que no me fuera a interesar, güey? Dice, no, pues, no sé, así. No, y así como él, hay varios en todo el país. Yo sigo descubriendo nuevos discos de jazz. Algún psicólogo, algún buen psicólogo podrá en algún momento decirme por qué esta tendencia a no promover su música. Dijo Eduardo, con la filarmónica llegan muchos músicos de filarmónica han catapultado el jazz en diferentes partes del país. Músicos europeos sobre todo que tocan en filarmónicas son jazzistas simultáneamente. Hablaste de Álvaro López, que toca con Luis Miguel, que tocó, perdón, y sí, muchos músicos de jazz andan en esto, en el sacrosanto hueso, que no tiene absolutamente nada de malo. Hay policías del jazz que andan siguiéndole la huella a los que tocan el hueso, a los que tocan con músicos. Bueno, es que de los primeritos, es excelente. De los primeritos pioneros importantérrimos, así, de referencia en este país, Chilo Morán. Él fue músico de José José y director artístico de José José durante años. Mario Patrón con Gloria Ríos se ponía a bailar rock and roll también. En fin, no tiene absolutamente nada de malo, pero los policías del jazz, los radicales, hay radicales en todo. Cuando Héctor Infanzón acompañó a Ricky Martin a una gira mundial hace como 20 años o tal vez un poco más, se le fueron encima 2-3 onzos, y cuando platiqué yo después de esta gira con Héctor, nos estábamos echando unas chelas, me dice, lejos de avergonzarme, dice, me siento orgulloso de esta gira. Dice, aprendí muchísimo, Antonio, como no tienes idea. Aprendí lo que no había aprendido en años, lo aprendí en una gira de meses. Me acuerdo que audicionaron a varios pianistas en Los Ángeles para esta gira de Ricky Martin, y unos tocaban muy bien en la música flantillana, otros tocaban muy bien la balada, otros tocaban muy bien el rock and roll, pero ninguno le podía dar a todos, tocaban el swing. Ninguno le podía dar a todo, hasta que un cuate le dijo al consejo de producción que en México había un cuate que se llamaba Héctor Infanzón. Lo llamaron, lo audicionaron y de inmediato lo contrataron, porque podía hacer bien todo y aprendió mucho más. Bueno, pero eso es por el rollo de la policía. Y esta red de conciertos que también mencionaste, Eduardo, eso es excelente lo que están haciendo, de andar por Ciudad Juárez, por Chihuahua, por todos estos lugares. Era lamentable cuando estaba haciendo el Atlas de Jazz en México darme cuenta que los músicos de Monterrey, los jazzistas, no sabían lo que estaban haciendo los músicos de Mexicali, que queda, de Saltillo, perdón, que queda a 2 horas y media Monterrey de Saltillo. No sabían qué onda, y había estados como Guanajuato,
donde los músicos de León, por ejemplo, no sabían lo que estaban haciendo los jazzistas de Celaya o lo que estaban haciendo los jazzistas de San Miguel. Era lamentable. Esto que están haciendo, estas redes, como mencionaste, de conciertos, es sensacional. Felicitarlos a ustedes, ya se dieron un buen aplauso. Yo lo iba a proponer, pero se lo dieron ustedes solitos. ¡Qué bueno! Y ya, cualquier pregunta que tengan, esto de las redes es bien importante, créanme, es bien importante que se comuniquen, que haya una interrelación entre todos ustedes. Cuando apareció el Atlas del Jazz en México, algunos de los clubes que estaban ahí en el Atlas, que se anunciaban en el Atlas, ya no existían. Incluso algunos programas de radio también ya habían desaparecido cuando salió el libro físico. Lo que se necesita, y me lo han dicho en diferentes ocasiones, es que Atlas se suba a internet, que se haga un Atlas digital para poder estar actualizándolo al menos cada mes. Pero en algún momento lo haremos. Me insiste mucho mi hija, me regaña mi hija cada vez que yo ya estoy trabajando ahorita, por ejemplo, en el volumen 4 de la enciclopedia, y cuando entró a mi estudio hace unas semanas me dice, ¿qué haces, pa? Le digo, ya estoy en el volumen 4. Ah, qué bueno, así me dice, ah, qué buena onda, qué rifado, dice ella, qué rifado. Y el Atlas digital, bien, ¿verdad? Y le digo, sí, digo, en algún momento lo voy a hacer. Digo, nada más que ahorita, no, es que ya eres. Y me empieza a regañar las 11. Digo, acuérdate que soy tu papá, güey. Se sale nada más. No, pero en algún momento vamos a hacer el Atlas digital. Algunos apoyos lograremos en algún momento. Pero lo más importante, repito, lo más importante es que existen ustedes, en serio, no lo digo de boquiflojo, les aseguro que es lo más importante, que estén ustedes, porque tarde o temprano, no pienso morirme mañana ni la semana que entra, pero tarde o temprano nosotros nos vamos a ir. Entonces necesitamos que las nuevas generaciones sigan tirando. Tire para adelante, que empujen atrás, decía el compañero Serrat. Es bien importante que la comunidad siga creciendo en esto que todavía conocemos y reconocemos como jazz, y que estén ustedes contagiados, y ojalá que nunca se les quite el contagio. Qué bueno que están contagiados de esta bendita locura. Muchas gracias, buenas tardes.